Hola amigos, bienvenidos una vez más a los TIPS 2023 de licitaciones, consultoría, gestión, asesoría y formación para licitar con entidades del Estado. En esta ocasión hablaremos del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, que es el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. La Ley 80 es ese, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. ¿Qué contempla este artículo? Los derechos y deberes de los contratistas. Este artículo tiene 5 numerales, los cuales vamos a explorar a continuación y aclarar lo más detalladamente posible para que podamos comprenderlo en la norma. Numeral primero. Este numeral lo dividimos en 3 partes para poderlo entender mejor. Primera parte. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. ¿A quién se refieren? Al contratista, que tiene ese derecho. Es decir, primero, el contratista tiene el derecho al pago de sus facturas cuando ya ha ejecutado la obra, suministrado el bien, prestado el servicio, de forma total o de forma parcial, de acuerdo a los términos establecidos en el contrato. Y podrá exigir este derecho en los términos también del numeral primero, cuando la entidad no le pague en los plazos acordados en el contrato. Hay que recordar que las entidades están obligadas en los términos del numeral 10 del artículo 4 de esta misma ley. ¿A qué están obligados ellos? A llevar un registro público de presentación por parte del contratista de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos. A dicho registro los contratistas tienen acceso libre en tiempo real para que puedan verificar el estado del trámite de su pago. Hay entidades en Colombia que tienen un registro en línea en el cual el contratista, una vez radica su cuenta, puede hacerle un seguimiento. Pero es una obligación de las entidades, en el término de este numeral 10 del artículo 4, tener ese registro público y en tiempo real. 2. Hay también que recordar que en los términos del artículo 25 de esta ley, principio de economía, en la segunda parte del párrafo dice: estarán obligados a radicar las actas o cuentas de cobro en la fecha que sean presentadas por el contratista. Procederán a corregirlas o ajustarlas oficiosamente si a ello hubiere lugar. No es que hagan un silencio administrativo, sino que de oficio te tienen que notificar al contratista, o le tienen que notificar al contratista que tiene que subsanar algunos documentos. ¿Para qué? Para que el contratista proceda a corregirlas y ajustarlas oficiosamente si a ello hubiere lugar, y si esto no fuera posible, las devolverán a la mayor brevedad, explicando por escrito los motivos en que se fundamenta tal determinación. Es decir, la entidad cuando las devuelve debe ser en forma rápida. No va a amañar los documentos allí y que el contratista no sepa lo que está sucediendo. Por eso, cuando algunas entidades que tienen un registro en línea, normalmente ese registro dice en tal etapa o en tal oficina dura tantos días, en tal otra tantos días, en tal otra tantos días, en tal otra tantos días, y entonces es donde se puede hacer un seguimiento real. Por eso las entidades tienen que ser proactivas en esa radicación de cuentas. Eso nos lo dice el principio de economía en su segunda parte del párrafo de este artículo 25 de esta misma ley. Y tercero, las empresas que ofertan bienes, servicios y obras al Estado en la etapa precontractual en calidad de proponente o en la etapa contractual en calidad de contratista, podrán solicitar a la entidad claridad y ampliación de la información con respecto al registro público de presentación por parte de los contratistas de los documentos requeridos efectivos para pago de los contratos. ¿Esto qué le permite hacer o qué ventaja tiene para el contratista o el oferente?
ampliar el alcance de las reglas en cuanto a la forma de pago estipulados en los pliegos o la invitación y que serán parte integral del futuro contrato. Es decir, como proponente o como contratista puedo solicitar en cualquier tiempo, modo o lugar que la entidad me explique en los términos de ese numeral 10 que hablábamos anteriormente, el artículo 4 de esa misma ley, que nos explique cuál es la forma, el mecanismo que tiene para poder radicar las cuentas y hacerle un seguimiento en tiempo real. Cuarto, hay una cosa que es clara: si el contrato se firmó por 1.000 millones, entonces el contratista tiene que facturar 1.000 millones por la obra que construyó, por el suministro que entregó, por el servicio que prestó. En ningún caso el valor del contrato se podrá alterar o modificar durante la vigencia del contrato. Eso es lo que nos dice este numeral. Hay que tener en cuenta que los errores de planeación por parte de las entidades no pueden ser reflejados en el detrimento económico de los contratos. Ahora, para profundizar es conveniente revisar la sentencia 03387 de 2012 del Consejo de Estado, en la cual condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a pagar a favor del contratista en el año 93 los perjuicios ocasionados por el no pago de reajuste en el acta de recibo parcial. Segunda parte. En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración le restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables al contratista. Señores, en muchas ocasiones, es común ver que las entidades, por errores de planeación, quieren o pretenden trasladar la imputación al contratista. Por ejemplo, en una obra pública, construcción de placa huella, contratada por una gobernación con presupuesto de la nación, los costos del proceso en su etapa precontractual y contractual fueron estructurados bajo una directriz o regla de construcción de placa huella. Pero en la ejecución, la entidad se da cuenta que los costos del contrato estaban mal estructurados, toda vez que estaban bajo la regla o directriz incorrecta. Entonces decide cambiarle los términos del contrato al contratista, generándole sobrecostos al contrato, ya que el contratista no había contemplado los nuevos costos generados por el nuevo diseño. Le disminuyeron sus metros lineales, su contrato valió menos, pero sus costos fueron superiores, generando entonces un detrimento económico del contrato. El contratista entonces debe solicitar que la administración le restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida. Ahora, lo anterior nos indica que el contratista debe estar muy atento a cualquier cambio durante la ejecución del contrato y no acordar ni aceptar ningún cambio o modificación hasta tanto no revise de fondo dicha situación. Porque, como el ejemplo del caso anterior, es posible que al momento de reclamar, la entidad manifieste que, abro aquí unas comillas grandes para tener en cuenta, para que los contratistas lo tengan en cuenta, el contratista estuvo de acuerdo, lo que le quita peso y validez jurídico a la solicitud. Muy importante eso. Nos vamos a la tercera parte de este numeral. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. Esto quiere decir, el valor que estaba al nacimiento del contrato es el valor final. De esta manera, el estatuto le da al contratista el derecho de mantener la ecuación inicial del contrato. Es un deber de los contratistas conocer esto. Esto les permite tener mayor claridad en la ejecución. Ahora bien, es muy importante para profundizar en lo concerniente al desequilibrio económico de los contratos, analizar el fallo del Consejo de Estado de la Sala del Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección A, consejero ponente doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera, del 14
de marzo del año 2003, la variación de precios como supuesto de ruptura de la ecuación económica del contrato. Esta sentencia es importante, ya que el Consejo de Estado condenó a la Superintendencia de Notaría y Registro en el año 94 o 1994 a pagar al contratista una suma en esa época superior a 184 millones de pesos por haber incumplido el contrato de obra. ¿Por qué? Porque le generó mayores costos administrativos en los que tuvo que incurrir el contratista por culpa de la superintendencia. Entonces, ¿qué pasó? Lo condenaron a pagar y esa suma cobijó lógicamente capital e intereses a favor del contratista. Ahora, en esta sentencia, para profundizar su ratio decidendi, la razón de su decisión del Consejo de Estado, citó entre otras razones las siguientes normas, para tenerlas en cuenta. El artículo 11 de la Ley 4 de 1964, abro comillas, por la cual se dictan disposiciones sobre industria de la construcción, concursos y contratos, establecía la obligación de pactar revisiones periódicas en los contratos celebrados a precio alzado y precios unitarios en función de la variación de los factores determinantes de los costos previstos. Además, también contemplaba, de ser posible, los ajustes que se realizaran con base en fórmulas matemáticas que deberían incluirse previamente en el contrato. También citó el artículo 17 del decreto 1518 de 1965, en el cual se señaló que para efectos del reajuste o la revisión periódica de precios se elaboraría un listado de los principales elementos o factores determinantes de los precios y se asignaría a cada uno de ellos una cuota o porcentaje que representaría el conjunto de trabajos para así determinar la fórmula matemática que debía aplicarse. Las fórmulas matemáticas o las series estadísticas deberían incluirse en los respectivos pliegos de condiciones, es decir, en los pliegos de condiciones de esta norma decía que tenía que incluirse. También citó el artículo 74 del decreto ley 150 de 1976. Estableció la posibilidad de que los contratos celebrados a precio alzado o precios unitarios se pudieran pactar revisiones periódicas en función de las variaciones que puedan surgir, que se presentaran en los factores determinantes de los costos, y contempló la posibilidad referida a que tales ajustes se realizarían con la utilización de fórmulas matemáticas, las cuales también deberían incorporarse en el contrato, y además prohibió por regla general la suma de los reajustes que superara el 100% del precio inicial del contrato. Contrato de 1.000 millones no podía hacer un reajuste de 2.000 millones, de otros 1.000, no se podía, a menos que la fórmula pactada fuera matemática. Entonces, si esa fórmula arrojaba, era diferente. También citó el decreto 808 del 1979, que dispuso que una vez fuera elaborada el acta mensual de obra y el contratista presentara la cuenta con el lleno de los requisitos legales, esta debía ajustarse con los índices al costo correspondiente del mes de ejecución de los trabajos en los organismos que tuvieran establecido este sistema. Pero si el pago se efectuaba después de 30 días de la presentación de la cuenta, el índice de ajuste de costos aplicable sería correspondiente al último mes antes de estar disponible el pago a favor del contratista. Finalmente, en esta sentencia también citó el artículo 86 del decreto ley 222 de 1983, que hace parte del capítulo 1, título 8, ateniente a los contratos de obras públicas. Allí estableció la posibilidad de revisar periódicamente los precios y ordenó que las revisiones fueran consignadas en actas suscritas por las partes y que se reconocieran con el índice ajustado al mes anterior, al cual se pagará la hora ejecutada, cuando ésta correspondiera al menos a la cuota parte del plan de trabajo previsto en el contrato. Entonces, adicional a esta sentencia, adicional a estas normas que se incluyeran en la ratio decidendi de esta sentencia, también es importante resaltar que en esta ley que nos ocupa, la ley 80 de 1993, en los términos del artículo 26,
principio de responsabilidad. En virtud de este principio, de acuerdo al numeral 1, nos dice: los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Y seguido a esto, también es importante recordar lo que nos refiere el artículo 27 de esta misma ley, la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidas al momento de proponer o de contratar, según sea el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, es decir, si el contratista resulta afectado y no es imputable al contratista, ¿cierto?, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. No puede haber dilación en el tiempo, no puede haber un silencio ahí, tiene que ser de una forma muy inmediata. Y a renglón seguido, en el inciso segundo de este anterior artículo, continúa: para tales efectos, las partes suscribirán acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. ¿Y qué nos dice este numeral 14? Primero, tenemos que recordar que el artículo 25 se refiere al principio de transparencia de esta misma ley. Y el numeral 14 nos dice: las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, así como los que se originen en la revisión de precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos por ellos celebrados. Y continuando nos dice este artículo 27: en todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia que se trate. O sea, el contratista está amparado por la ley. Es un deber de la entidad tramitar de una manera lo más efectiva posible el pago del contratista y las alteraciones en la ecuación que se tenga con la cual se firmó el contrato. Ahora nos vamos al numeral segundo de este artículo quinto de la ley 80 de 1993, y este numeral lo dividimos en dos partes. Entonces, la primera parte: colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. Señores, el contratista le asiste un deber de ejecutar la obra, suministrar los bienes o prestar los servicios, dando cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas, los plazos fijados, las obligaciones contractuales pactadas en el contrato, sin dilaciones, sin demoras. Claro, excepto casos de fuerza mayor o fortuitos, no imputables al contratista, los cuales, ojo con esto, siempre deberán enterar al supervisor o interventor como representante del contratante para encontrar las soluciones acordes con el menos perjuicio posible para las partes, sobre todo para lograr los fines del Estado. Y en lo que hablábamos en los términos del numeral 27, pues la entidad tiene esa diligencia, tiene ese deber de ser diligente en resolver esta situación de una manera muy pronta y eficiente. En la segunda parte de este numeral, acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas le impartan, o sea, ¿quién? Las entidades. Y de manera general obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. Acuerde que hay unas etapas contractuales: precontractual, contractual y postcontractual, ¿correcto? Evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. Mire,
el contratista debe esmerarse por dar cumplimiento del contrato, en plena armonía con la entidad, claro está, sin complacencias. El éxito de una compañía es su experiencia y sus ventas. En la mente del contratista siempre debe existir que la factura será paga con recursos públicos de todos los contribuyentes, incluso de ellos mismos. El propósito de la ejecución del contrato es brindar satisfacción a una necesidad que en la mayoría de los casos beneficia a las clases menos favorecidas de un país o de este país, ya sea por el servicio que presta el producto final o por el empleo que se genere durante la ejecución del contrato. Entonces, cuando se genera un empleo durante la ejecución del contrato, pues es muy importante que el contratista contemple los acuerdos, las ordenanzas que hayan en la mano de obra local y los puntajes que les dan en las licitaciones por la industria nacional empleando la mano de obra local y utilizando elementos relevantes nacionales. Numeral 3. Este numeral lo dividimos también en dos partes. Primera parte. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes lo desconozcan o vulneren. Muy importante, es claro que los contratistas no pueden permitir ser cohibidos ni amedrentados. Dichas circunstancias deben ser informadas de inmediato al supervisor o interventor y si se hace necesario debe pedir apoyo a las autoridades correspondientes. La segunda parte, las autoridades no podrán condicionar, ojo con esto, las entidades no podrán condicionar la participación en licitaciones ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de este. Desenglosemos la anterior parte de este numeral tercero para entenderlo mejor. Primero, esa primera parte. Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones ni en la adjudicación. Es claro que a la luz del artículo 409 del Código Penal colombiano, interés indebido en la celebración de contratos, el servidor público que se interese en provecho propio de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses y una multa de 66.66 a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad del ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses. Además, penas que son aumentadas en los términos del artículo 14 de la Ley 890 del 2004. Es muy importante que los servidores públicos entiendan esto. Segundo, la segunda partecita. Las autoridades no podrán condicionar, adicionar, modificación de contratos. Son claros los pronunciamientos de la Corte Constitucional en su sentencia C-300 de 2012, prórroga o adición en contratos de concesión de obra pública. Dice la Corte, no puede referirse a obras que no tengan relación directa y necesaria con el objeto inicial del contrato, acorde con los principios de igualdad, imparcialidad, eficacia y la libre competencia. También, en los términos de esta ley, debemos recordar lo que nos dice el artículo 14, de los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual, que en su numeral 1 dice, tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer control y vigilancia de la ejecución del contrato, en consecuencia con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata y continua y adecuada prestación. También nos dice, podrán interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones al contrato y cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan. Terminar unilateralmente el contrato celebrado. Y en su numeral 2, en la primera parte, nos recuerda que las entidades
pactan las cláusulas excepcionales al derecho común, determinación e interpretación y modificaciones unilaterales. Asimismo, debemos tener en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de esta misma ley, que nos recuerda: los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por otro lado, hay que recordar que el gobierno nacional, en la época de emergencia sanitaria producida por el COVID-19, insertó una cláusula especial en el parágrafo de este artículo 40 de esta ley 80, en la que le permitía a las entidades que todos los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionaran con bienes, obras o servicios que permitieran una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus del COVID-19, podían adicionarse sin limitación al valor. Ojo, el parágrafo nos dice que es máximo 50% y esta cláusula especial decía sin limitación al valor. Lógico, la entidad estatal debía justificar previamente la necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirían a gestionar o a mitigar la situación de emergencia. Y mire que esta cláusula también aplicaba para los contratos que se celebraban durante la pandemia derivada del coronavirus, y durante el término de dicho estado, que esta pandemia estuviese vigente, todos los contratos que se celebraban también estaban en esa cláusula. Bueno, a la fecha de este junio del 2023, esta cláusula ya no se aplica porque ya no está la emergencia sanitaria. Finalmente, es importante tener en cuenta lo dispuesto en el concepto C062 de 2020 emitido por Colombia Compra Eficiente, el cual nos habla de las prórrogas automáticas, y el concepto 71091 del 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, que nos dice: solamente habrá contrato adicional cuando se agrega algo nuevo al alcance físico inicial del contrato, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual y no cuando simplemente se realiza un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, es decir, cuando se modifica el plazo o la cuantía. Se está ante una prórroga de un contrato estatal. Y tercero, las autoridades no podrán condicionar tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista. Mire que este numeral tiene varias partecitas que son importantes. Ya lo explicábamos en el numeral 1 de este artículo 5. El contratista tiene el derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada, ya que el valor intrínseco de la misma no se le altere o modifique durante la vigencia del contrato. Y cuarto, las autoridades no podrán condicionar tampoco al contratista para que renuncie, desista o abandone las peticiones, acciones, demandas y reclamaciones hechas. Con respecto a lo anterior, debemos tener en cuenta lo siguiente: en los términos del artículo 24, principio de transparencia de esta norma, en el numeral 8 nos dice: las autoridades no actuarán con desviación, abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. También nos dice en los términos del artículo 25 del principio de economía de esta misma ley, en el numeral 17, en la primera parte del párrafo: las entidades no rechazarán las solicitudes que se le formulen por escrito, aduciendo la inobservancia por parte del peticionario, es decir, del contratista, de las formalidades establecidas por la entidad para su tramitación, y oficiosamente procederá a corregirlas y a subsanar los efectos que se advierten en ellas. O sea, lo que hablamos anteriormente en los deberes que tiene la entidad de ser proactivas con el contratista. También es importante resaltar que en los términos del artículo 26, principio de responsabilidad, numeral 1, esta ley nos recuerda: los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antejurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. Lo propio nos dice el numeral 4: las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulaciones que gobiernan una conducta ajustada a la ética y la justicia.
Mire este numeral 3, todo lo que tiene. Vámonos ahora con el numeral número 4. ¿Qué nos dice el numeral número 4? Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. Al respecto, tenemos que recordar que así como los contratistas tienen derechos consagrados en este artículo, que nos ha ocupado en este video, de los cuales ya hablamos y digamos que hemos expuesto muy profundamente, es importante recordar también que tienen obligaciones o deberes. Por ello, en razón a ello, debemos remitirnos a lo que nos dice la norma que nos ocupa. En el artículo 26, principio de responsabilidad. Que en el numeral 6 nos dice, los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. Es muy común ver que oferentes ofertan con unos precios muy por debajo del presupuesto oficial pactado con el propósito meramente de quedarse con el contrato. Y muy seguramente después eso se traduce en la no ejecución del contrato, en la no culminación, en el no cumplimiento o cubrimiento de la necesidad planteada, trayendo traumatismos a los fines que busca el Estado con la contratación pública. El numeral 7 nos dice, los contratistas responderán por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. Es muy importante que el oferente tenga la responsabilidad de aportar información veraz, efectiva y verificable. ¿Qué sucede cuando un contratista se gana el contrato con este tipo de documentos, o que tenía alguna inhabilidad de uno de sus socios o de él, o que tenía alguna prohibición, y resulta que en un momento determinado, cuando ya el contrato se puede estar ejecutando, se dan cuenta y se descubre esto, y entonces el contrato sufre un traumatismo? Pero ¿qué es lo que más sufre el traumatismo? Pues que no se culmina la obra o el suministro del bien o los servicios de los que estaban contratados, y esto se traduce en que la necesidad no es cubierta satisfactoriamente. Entonces es una responsabilidad del contratista ser claro y diáfano y transparente en la postulación de su documentación y de su propuesta. Y el numeral 8 nos dice, los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado. Siempre es muy importante. Todo en los términos de las condiciones técnicas mínimas establecidas, en los plazos establecidos, ¿sí? Es importante que el contratista tenga conciencia de que el contrato debe entregarse a feliz término. Nos vamos con el último numeral, el numeral 5. Este numeral lo dividimos en 3 partes. Primera parte, no accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Es natural que en algunas partes de Colombia la delincuencia quiera intimidar a los contratistas y por esa vía extorsionarlos. Incongruente toda vez que los recursos son públicos y que al hacer esto pues puede producirse en malas obras o traducirse en malas obras, malas entregas o malos servicios. En razón a ello pues es importante que el contratista aprenda a identificar las zonas en las que va a ejecutar el futuro contrato para que pueda planificar si se postula como oferente, postula su oferta como oferente o no la postula, para que pueda evaluar correctamente si esa zona es segura para la futura ejecución de un contrato. En la segunda parte de este numeral, cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deben informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. Esta norma es amplia y rica en el amparo del contratista. Por ello es importante que se acuda siempre a las autoridades respectivas cuando esté sujeto de peticiones o amenazas en todo tiempo, modo y lugar, lógicamente informando siempre a la entidad contratante a través de supervisor o a través de la interventoría. Y la tercera parte, el incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato.
Por ello, no es bueno sucumbir ante amenazas, peticiones y presiones de agentes externos. Hacer acuerdos debajo de la mesa y no informar a la entidad contratante ni a las autoridades competentes puede traer traumatismos para el contratista y le puede ser declarada la caducidad del contrato. Amigos, hemos llegado al final de este nutrido video. Espero que sea de su agrado. No olviden suscribirse para tener más acceso de contenido que le enseñe cómo licitar con el Estado. Éxito para todos.